Amigos y amigas, nuevamente Andrés Guevara saludándoles y dándoles la bienvenida a una nueva edición de Un Café con Andrés. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la actualidad en el ámbito médico, específicamente en El Salvador. Vamos a tratar en esta jornada con mucho respeto y también con bastante cuidado todo este tema, y para poder acompañarnos y poder hablar de todas estas realidades que el gremio médico, ¿verdad?, está viviendo en El Salvador. Y por supuesto también vamos a tener la oportunidad de conocer cómo se está viviendo en las diferentes especialidades médicas también este tema del coronavirus acá en la ciudad espacial. Con nosotros el doctor Elmer Otoniel Bonilla, un gran profesional médico salvadoreño. Bienvenido, doctor, a Un Café con Andrés. Muchas gracias, Andrés. Y siempre es un gusto saludarte y estar con la audiencia de este programa que es muy útil a la sociedad. Siempre es agradable darte un abrazo. Por las circunstancias actuales no hemos podido, pero es grato saludarte y a nuestra gente también. Muchas gracias, doctor, por el espacio y por atendernos. Sabemos que en esta circunstancia, ¿verdad?, que nos toca estar haciendo esto de manera remota y con la agenda tan llena que tienen ustedes, porque están prácticamente activados 7/24 en este momento, ¿verdad? Sí, bueno, es lamentable llegar a estas situaciones para todos, pero la vocación, la obligación de servir y sobre todo en estas circunstancias, pues nos tiene ahí como la gente nos ha llamado en primera fila. Siento yo, para todos los que trabajamos en el sector salud, médicos, enfermeras, camilleros, todo lo que trabajamos ahí, una obligación que la hacemos con la mayor responsabilidad posible. No deja de tener sus bemoles la atención en la salud, pero conocemos nuestra responsabilidad y tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. Todos los sistemas de salud es una cuestión que es del dominio público en todo el mundo, están en este momento activados y bueno, nuestros colegas en El Salvador, nosotros acá donde nos toca laborar en Houston y en todo el país, lamentando lo que pasa en lugares como Nueva York, Nueva Jersey, California, que las cifras se han disparado y esperamos que Dios pueda ayudarnos a que esto no continúe así y se pueda, como se dice en el calor, aplanar esa curva de casos. Perfecto. Doctor, quiero iniciar esta conversación, ¿verdad?, esta entrevista con usted, siempre poniendo este contexto, ¿verdad?, que usted es una voz autorizada, tanto como su participación, ¿verdad?, laborando en el sistema médico de acá de Texas, ¿verdad?, como jefe de hospitales nacionales del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, perdón, y como también jefe regional, ¿verdad?, de San Miguel, como exdirector del Instituto del Salvadoreño del Seguro Social. Pero antes de hablar del contexto nacional, quisiera preguntarle cómo se está viviendo en las diferentes especialidades esta emergencia, porque como usted lo mencionaba, ningún sistema hospitalario, ningún gobierno estaba preparado para la magnitud de este problema. Sí, este virus, del cual la gente tiene muchísima información ya, quizás tiene dos cosas que lo hacen tan peligroso y tan importante y ha llegado a los niveles que hemos llegado. Y uno es su alta, ¿cómo se llama? Alto índice de contagio. Y el otro es la gravedad que llegan a tener cuando la gente desarrolla síntomas. Y es lo que produce finalmente la muerte. Todos sabemos también que las personas más susceptibles a agravarse y a morir son los que tienen defensas
menos desarrollados o inmunosuprimidos, como son los ancianos, porque la edad va terminando con sus defensas, y por ahí también los diabéticos, y por alguna característica en particular los hipertensos, que tiene que ver con una cosa de enzimas y a nivel molecular que hace que sean más propensos a adquirir la enfermedad y a empeorar. Este punto de llevar a los pacientes a un grado de mucho peligro en su vida, de mucha afección pulmonar, porque terminan desarrollando unas neumonías que son las que los llevan al colapso pulmonar y al paro cardiorrespiratorio y a la muerte. Este grado de neumonía requiere de cuidados especiales, de unidades de cuidados intensivos, y es lo que hace pues, que se necesiten muchísimas unidades de cuidados intensivos en todos los países. Y no todos los países están preparados para eso. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que se trabaja a través de seguros médicos para la atención en salud de la gente, todos los que tienen seguro médico sabrán que cuando se contrata un seguro médico, los seguros no son infinitos. Los seguros tienen límites, sí, en cuanto a lo que van a proveer, al servicio que van a proveer ahora que el paciente lo requiera. Y el tema de cuidados intensivos es una cláusula especial. No todos los pacientes que tienen seguro médico tienen derecho a cuidados intensivos. Algunos tienen derecho a una noche en cuidados intensivos, a 2 noches en cuidados intensivos. Y es porque el servicio en cuidados intensivos es altamente caro. Pues para un hospital mantener unidades de cuidados intensivos significa mucho costo. Eso es así en todas partes del mundo. De tal manera que el paciente más caro es el paciente de cuidados intensivos. No solo por el precio del ventilador en sí, del ventilador mecánico, pues, sino de los costos en cuanto a medicamentos, a la cantidad de exámenes y a las horas médicos y horas enfermeras que requiere un paciente de cuidados intensivos. Entonces, todo eso lo va haciendo caro y hace que los hospitales tampoco sean infinitos en cuidados intensivos. Tienen todos unidades limitadas de cuidados intensivos. Entonces, pasa que estos pacientes, a medida avanzan en los síntomas, terminan graves, terminan con neumonías que requieren ingreso a estas camas y se saturaron rapidito. Entonces mucha gente queda sin oportunidad de una cama en cuidados intensivos y la UCI es insuficiente para atender a todos. Esos son los pacientes que mueren. Muchos de estos pacientes que llegan a cuidados intensivos mueren, aunque no sea por coronavirus. Pero la situación hace que estén tan ocupadas las camas que cuando se requiere de otro paciente para conectarlo, te dejan oído, Andrés, historias como que hay que desconectar a pacientes que ya tienen ahí. Claro, ya hemos escuchado esas historias que están compartiendo. Que les cuentan que, oiga, su familiar es un anciano, ¿verdad? Sus expectativas de vida son malas y necesitamos la cama para un paciente más joven, con más chance de superar esto, ¿verdad? O ya hicimos demasiado por su paciente y no va a salir y esta unidad la necesita otra persona. Entonces, se van sumando a estos altos índices de mortalidad. Triste, pero es la realidad que estamos viviendo en países desarrollados como Europa, Italia, Francia, Alemania, que ya hemos escuchado, Estados Unidos. Entonces ya podemos extrapolar e imaginarnos qué es lo que está sucediendo en nuestros países. Ese es uno de los temas que más adelante vamos nosotros a tratar de analizar, doctor, porque en realidad la magnitud de este problema todavía creo que no la hemos dimensionado en el país, porque es un problema que está rebasando sistemas de salud tan avanzados como los que usted mencionaba, como Europa, como el mismo sistema local de acá, que es un sistema envidiable, ¿verdad? Con alta tecnología, con todo lo disponible, pero está rebasando todas las capacidades. Los recursos. Sí. En el caso particular, por ejemplo, acá a mí me toca laborar en 3 hospitales y según la capacidad de cada hospital son distintos los recursos, pero siempre hemos comentado con otros colegas de Latinoamérica cómo esta red de salud en Estados Unidos tiene en abundancia. Para ponerles un ejemplo, y creo que es muy bueno,
las cirugías que la gente acostumbra a llamar láser, pero que en realidad no son láser, sino cirugías videolaparoscópicas, que a través de orificios, una cámara y un monitor, nosotros podemos operar, que todo el mundo conoce esto. En nuestros países son muy caros. Y esto es el estándar, hoy. Así debieran ser las cirugías. No todas, pero muchas se pueden hacer a través de este sistema. Nosotros nos sorprendemos cómo en países como Estados Unidos se sirve el instrumental para este tipo de cirugías y el instrumental es descartable. Es decir, se toma y se bota. Y eso no se puede usar. En nuestros países, por lo caro de estos, se lavan, se reesterilizan, se vuelven a usar. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener contacto con este tipo de cosas, decimos que es un país de la abundancia. Y antes de ir a una pausa, doctor, para poder darle paso a los mensajes de nuestros anunciantes que permiten que cada viernes podamos contar con esta plataforma que nos permite llegar a cientos de miles de hogares salvadoreños, centroamericanos y latinoamericanos en general, acá dentro de los Estados Unidos, Canadá y el resto de Latinoamérica. Doctor, quiero preguntarle, y vamos a escuchar la respuesta cuando regresemos de la pausa, ¿cuál es en este momento ese sentir y pensar de la comunidad médica acá en Estados Unidos, especialmente acá en el sistema hospitalario local en la ciudad de Houston? ¿Cómo se está percibiendo y cómo se está viviendo esto? Cuando regresemos de la pausa, doctor, podemos escuchar entonces su intervención y continuamos con muchas más preguntas. Amigos y amigas, no se vayan, con nosotros el doctor Elmer Otoniel Bonilla, salvadoreño. Volvemos para continuar con esta importante conversación. Nueva imagen y grandes promociones para ti. Envía tu dinero a El Salvador a través de Agente Atlántida USA y puedes ganar envíos de dinero gratis de hasta $75. Promoción válida en el Agente Atlántida en Houston, del 1 de febrero al 31 de mayo de 2020. Realiza tus envíos de dinero a tus seres queridos desde $4.99 por envíos hasta $1,000 a través de Agente Atlántida USA. Hola amigos, yo soy el doctor Arturo Falcón. Tomando en cuenta los desafíos ahorita en salud pública y siguiendo las regulaciones de nuestras autoridades, estamos poniendo a su disposición para su comodidad consultas por teléfono. Llámenos al teléfono que usted ve en pantalla o entre a nuestro sitio web www.miclinicanaturista.com. Estamos a sus órdenes. Somos herederos de la misma historia y compartimos las mismas metas donde sea que vamos. Dejemos una huella juntos y demos a conocer nuestros éxitos ante el mundo. Atlántida Connect. Envíos de dinero en línea. Ahora más rápido y más barato que nunca. Descarga la aplicación o ingresa a atlantidaconnect.com. Amigos y amigas, volvemos entonces con nuestro queridísimo doctor Elmer Otoniel Bonilla, tremendo invitado en esta oportunidad. Y dejábamos entonces, doctor, esta pregunta, ¿verdad? De cuál es el pensar, cuáles son las opiniones que hay y las expectativas del personal de salud acá en la ciudad espacial. Sí, es de preocupación. Nosotros en mi caso como cirujano, siempre pensé que podemos
estar un poco alejados de este tipo de pacientes, hablando ya del área estrictamente hospitalaria. Claro. Sin embargo, no es así. Ya estamos teniendo que intervenir quirúrgicamente a pacientes que, además de que tienen la infección, están contagiados, están con síntomas, también tienen hecho, como decimos nosotros en cirugía, a desarrollar cualquier otra patología, ¿no? Una apendicitis, una colecistitis, algo que requiera una intervención quirúrgica de emergencia, y hay que hacerla. No se puede rehuir al procedimiento porque el paciente lo necesita. Claro. En ese sentido, los que pensábamos, le pasa lo mismo a la gente que trabaja en ginecología, por ejemplo, porque si bien ven gente o personas o mujeres con problemas ginecológicos u obstétricos, o sea, del embarazo, estas mujeres embarazadas se están contagiando también. Y en algún momento van a requerir los servicios de obstetra. Entonces, todas las áreas de alguna manera nos terminamos viendo involucrados en el tratamiento de estos pacientes. Tratándose de un bicho como es este virus tan contagioso, tan agresivo, lo que existe es una gran preocupación. Los protocolos que se siguen en este país en alguna medida son superiores quizás a lo que nosotros estamos acostumbrados. Son mucho más estrictos a veces por aquella cultura de la demanda que existe en este país, en la que los pacientes, si sienten que se le abre la posibilidad de demandar al médico por cualquier cuestión, incluso por la más simple, lo hacen. Entonces se acostumbra mucho a seguir los protocolos al pie de la letra en caso de que esto llegue a una corte, por ejemplo. Y se trata de aplicar siempre. En ese sentido, hay un estricto cumplimiento de las normas. Nosotros, a la entrada de los hospitales, supongo yo que se está haciendo en todas partes, somos examinados, somos entrevistados y se nos asigna un sticker en nuestro badge, en nuestra identificación personal, para que podamos entrar al hospital y circular ahí, ¿no? Cualquier cambio en la temperatura, en los síntomas o alguna actividad sospechosa previa hace que no podamos. En ese sentido, como Texas, nosotros tenemos algunas ventajas sobre otros estados, como es el caso de Nueva York, donde hay una superpoblación, claro, donde la gente vive más hacinada. Para nadie. Y el uso de transporte público también, que es menor, ¿verdad? Acá en este estado con respecto. Mucho. Sí, a esos estados. Todas esas condiciones hacen que nosotros nos veamos de una manera menos amenazados, pero no nos confiamos. Todos sabemos que esto tarde o temprano va a alcanzar un pico, que ojalá no sea grande y nos encuentre preparados, pero sí hay mucha preocupación. Tratamos, como te repito, de... De acuerdo. Doctor, vamos a trasladarnos un poco más hacia nuestro país de origen, El Salvador, y estaba recién analizando alguna información que estábamos viendo de uno de los periódicos más prestigiosos de España, y en el que estaba mencionando dos temas que me encantaría poder abordarlos con usted. El primero es en cuanto a el personal especializado disponible para las unidades de cuidados intensivos, porque entendemos que una situación es el equipo médico, y como usted muy bien lo estaba mencionando al inicio de la conversación, también este equipo requiere de un personal especializado para poder atender estas unidades de cuidados intensivos. En este artículo, este periódico estaba mencionando que en El Salvador habían apenas 50 intensivistas disponibles para atender una emergencia de esta envergadura. ¿Es esta un número confiable? ¿Esta es la realidad en la que tenemos en El Salvador en este momento, doctor?
Este caso de los intensivistas es bien importante que lo analicemos porque ayudará a la gente a entender por qué la alta mortalidad tiene que ver con la disponibilidad del personal también. En el caso de El Salvador en específico, creo yo que entre todos los hospitales públicos y privados a nivel nacional, yo creo que no se llegan a las 150 camas o unidades de cuidados intensivos, ni a las 150. Imagínense ustedes para una población de 6 millones de personas, la demanda de cuidados intensivos que se puedan tener, de 6, 7 millones de personas. Entonces, esto significa una cosa grave. Pero como comentamos nosotros, generalmente el sector salud es abandonado hasta que se dan cosas como estas, pues. O como decíamos, extra micrófonos. Después de esto va a venir hambruna, va a venir escasez de granos y de productos básicos. Y entonces se van a dar cuenta que hay que apoyar más al agro. Al agro también, correcto. Sí, cosa a la que debemos adelantarnos, en la que ya quiero ver yo ministros trabajando en la planificación de esto, en los incentivos, en un proyecto para que esta gente empiece a sembrar. Ya vienen las lluvias en mayo y hay que aprovechar eso. Si bien nos estamos ocupando de este tema, que es importante, también hay que ocuparse de ese otro, porque en el futuro nos va a dar problemas, Andrés, con seguridad a todo el mundo. Y hay países vecinos nuestros como Honduras y Nicaragua que tienen una producción tan alta que pueden resolver sus problemas internamente. Nosotros no. La mayoría cuando casi todo lo estamos exportando, ¿verdad? Lo importamos. Entonces, yo quisiera ver al gobierno tuitear en este sentido también. Quisiera ver al gobierno con respuestas novedosas a esto que se nos viene. Habrá quienes digan, eso no es tiempo, hombre, todavía. No se puede vivir sin comer. Se podrá vivir sin los $300, sin irlos a traer, pues. Pero sin el producto comestible, materialmente hablando, no se puede, es necesario. Sí. Con un mercado desabastecido realmente va a ser imposible pues, poder comprar algo si no hay nada. Van a comprar los que tengan lo poquito que haya, quienes tengan más lo poquito que haya. Y ahí sí va a haber un conflicto. Si hoy la gente no hace caso de quedarse en sus casas, Andrés, yo no los quisiera ver con una escasez de alimentos también, donde aunque tengas los $300 no tengas que comprar. Entonces son temas de nación en los que yo quisiera ver a nuestros gobernantes atendiéndolos. Pero volviendo al caso de los cuidados intensivos, tú decías este dato que decía el diario El País de España, ¿verdad? Sí. 50 es posible y yo me atrevería a decir que son hasta menos. Los intensivistas, para que la gente tenga más claro, son médicos que después que se graduaron de la universidad hicieron una especialidad en medicina interna y después una subespecialidad en cuidados intensivos. Nosotros en el argot médico acostumbramos a llamarles biólogos, pero el verdadero término es médicos intensivistas, expertos en pacientes críticos, o también se le llama medicina crítica al área que ellos atienden. Son muy pocos. En el caso particular, yo me formé en el seguro me dio la oportunidad de alcanzar algunos puestos gerenciales, tuve la suerte de ser de hospitales del seguro. Y me ayudó esto a conocer un poco más las intimidades de nuestro sistema. Claro. Y yo recuerdo tan escasos los intensivistas en nuestro país que de todos he sabido que los médicos nos toca hacer horas extras, lo que le llamamos en nuestros horarios. El Seguro Social paga horas extras a los médicos para los horarios nocturnos. Y está reglamentado cuántas horas máximo pueden hacer en cada mes cada médico a quien se les paga las llamadas estas de turno. Y los intensivistas, por lo pocos que son, recuerdo que me tocó a mí junto al sindicato, formaba su servidor con el director general y el jefe legal del seguro. Éramos 3 personas que estábamos en lo que se llama una mesa de alto nivel.
y tuvimos que discutir el caso de los intensivistas porque hacían turnos un día sí y el otro también. Y eso no lo permitía nuestro reglamento. Era demasiados pocos, pero había que cubrir todas las horas. Y ellos, de alguna manera, se veían beneficiados porque hacían mucho dinero haciendo eso, pero, y lo digo así con propiedad porque muchos de ellos protestaron, pero en realidad estaba poniendo en riesgo la calidad de la atención que estaban dando. Personas que desvelados iban a trabajar otra vez desvelados. Entonces, no solo es una agresión a su bienestar físico, mental, para mantenerse alerta, sino el riesgo que significa para los pacientes. Esta situación se está viviendo en todo el mundo, Andrés. Son que se está echando más de gente que no está entrenada para cuidados intensivos, así personal médico como de enfermería, en países como sucediendo esto. Es decir, no solo basta tener la unidad de cuidados intensivos equipada, claro, no solamente personales. No solamente, perdón, como el hecho de tener los ventiladores, ¿verdad? O sea, los respiradores artificiales, tener las camas, sino también hay que contar con el personal especializado, porque en una UCI es crítico el tener un especialista. Claro, no es cualquiera, pues, el que puede manejar un paciente crítico, ¿no? Los internistas tienen alguna capacidad, pero los verdaderamente entrenados para eso son los intensivistas, los ociólogos. Y en ese sentido es peligroso también para el pronóstico del paciente que no lo esté manejando la gente adecuada. Por eso yo pienso que no se ha sido lo suficientemente listo por parte de todos los gobiernos apoyar al sector salud en la medida que se debe apoyar. Esto como que viene a ser un jalón de oreja para nuestras sociedades, decirle, oiga, el personal de salud es importante. Y nuestras tampoco han sido muy agradecidas con el personal de salud. Hoy somos necesarios y veo yo en las redes sociales que la gente llama a los trabajadores y qué bueno que estén en la primera línea, etcétera, y eso es bueno. Pero yo he visto personal de salud diciendo, a mí no me llamen héroe, a mí denme los recursos que necesito para trabajar. Ese es el otro tema. Ese es el muy bien apuntado, doctor, eso, porque en realidad otro tema preocupante es se le está dando el equipo necesario para protegerse primeramente a todo el personal de salud ante este virus que es altamente transmitible. O sea, es rápido la manera en la que una persona puede ser contaminado y más dentro de un hospital. Hace 3 días oía datos de España que ya habían muerto 60 médicos que atienden a este tipo de pacientes. Uno se pregunta que acaso estos médicos no se cuidaron lo suficiente. No sé, habrá cada opinión, pero si estos médicos terminan contagiándose y muriendo, significa que algún descuido hubo. Y te repito lo que decía al principio, como personal de salud nos dicen, anda y vamos. Y anda con lo que hay. A veces se nos manda a hacer la guerra con alfileres. Pero estas son intimidades que lo conocemos el personal de salud. Por supuesto. La gente, a la gente hacia afuera se les miente. Yo quisiera traer a cuenta, por ejemplo, lo que sucedió en aquellas famosas huelgas por la no privatización del Seguro Social que se hicieron al gobierno de Francisco Flores. Yo, servidor, estuve en huelga casi 8 meses también y vivíamos con el salario de mi esposa. Y así fue, cierto, para muchísimos médicos. El gobierno hacía un manejo de la opinión pública a conveniencia, de tal manera que los médicos fuimos vistos como los malos y se le hizo creer que por lo que estábamos peleando era por salarios. Obviamente, una gran parte de la gente afortunadamente no lo cree y sabe que no es, pero muchísima gente sí lo creyó.
Y yo, como algo anecdótico, te voy a contar que yo en ese momento trabajaba en el Seguro Social de la Unión, donde me quieren muchísimo, un cariño que yo le agradezco, pero por una razón ética yo me presentaba, tenía que viajar de San Miguel 4 horas que yo laboraba ahí e irme hasta que terminaran las 4 horas. Nunca dejé de llegar, sabiendo que no me iban a pagar. Pero estando ahí una vez, una mujer sencilla y me dijo: doctor, yo no creía que usted fuera así de esos doctores malos que se van a huelga. Y entonces uno piensa, yo estoy haciendo esto, dejando por ella, y a veces, aunque ellos no lo entiendan, pues, porque esto tiene que ver con, como digo, que a veces hacen los gobiernos. El gobierno en aquella época le informaba, sobre todo escrito, que nuestros salarios eran altísimos y que no teníamos razones para estar. ¿No? En la actualidad está pasando un esto, hay mucho apoyo por parte de la gente al Ejecutivo, pero siendo que el gobierno monetario que recibimos, solo hay una voz que hable, pues. Y los médicos están ocupados que es difícil que se les preste atención a sus demandas, porque hay muchas voces pidiendo mejores condiciones para trabajar. Hay un detalle muy importante que usted está tocando también en este momento, y es precisamente ese monopolio que hay de parte del Ejecutivo en cuanto a la información, porque no se está haciendo lo suficientemente transparente, ni tampoco se le está dando las libertades a la prensa para poder proponer, ¿verdad? O para poder presentar también la otra historia que está pasando de ahí. Se tienen informes aún de Human Rights Watch, ¿verdad? Que es una organización internacional que se estaba pronunciando también con respecto a estos temas, que el Ejecutivo está limitando de una manera, pero extraordinaria, la labor de la prensa en El Salvador. Al personal de salud se le tiene prohibido estar también exigiendo condiciones diferentes, al menos mínimas, para poder protegerse. Entonces, esa es una de las cosas, doctor, que está como teniéndose muy, muy en cuenta, que por qué no se le está dando una visión real de lo que podría estar pasando cuando el nivel de contagio sea mayor en el país. Es correcto. Por ejemplo, ayer veía un funcionario del de Nueva York dando estas tristes cifras de lo que está pasando en Nueva York. Pero hubo un detalle que me encantó, que me pareció profesional, y es probable, dijo, que estas cifras que están manejando de contagio no sean ciertas. Es posible que estén sucediendo más muertes, dijo, que no estemos registrando, y más contagios. Es decir, es posible, dijo él, que haya un subregistro y que la gravedad que nosotros tenemos sea aún mayor. Y calculamos, dijo él, como un 50 más arriba de las estadísticas que nosotros estamos dando. Es decir, yo no vi a un funcionario preocupado de querer convencer a la gente que él era infalible, claro, que estaban haciendo un gran trabajo esperando aplausos, sino un funcionario tratando de ser lo más honestamente posible con la ciudadanía, pues, porque se trata, sin ser alarmistas ni fatalistas, a la gente de lo que realmente esté sucediendo. Por ejemplo, dando ejemplo de lo que trata. Acá en Estados Unidos tú puedes hacer, si quieres, Andrés, en algunos puntos
que tú sabes que la ciudad ha sido síntomas, pero también puedes ir a un laboratorio particular. Si bien es caro, te lo hacen. Estos resultados, con la honestidad de estos resultados, se llevan estadísticas más fieles. Solo está haciendo el examen asistentales y los resultados de esto solo los maneja que ningún realice estos exámenes. El municipio dice lo que quieren decirnos, o a lo mejor lo que quieren que oigamos, pero con todo el sesgo que significa monopolizar la información. No tenemos otras fuentes que nos puedan dar números. Y eso a la comunidad médica, hablo por mí y por algunos colegas con los que yo platico de esto, nos genera ciertas dudas acerca de la veracidad de las estadísticas que estamos manejando. Y no estoy hablando nada malo, ni en contra, ni para descalificar lo que el gobierno está haciendo, que son grandes esfuerzos. Pero para que la gente entienda un poco más cómo el manejo certero de la información es importante para nuestras sociedades, para que sepamos exactamente frente a lo que estamos. La comunicación efectiva, honesta y transparente, a veces es una de las cosas en lo personal que espero de nuestros gobernantes, porque solo así podemos saber en qué estamos parados. Claro, eso en realidad es uno de los temas en este momento que tendría que ser una prioridad, el tener muy bien informado a la población, tener informada a la gente. De verdad, esto es un problema muy serio que no se van a arreglar únicamente con tener, digamos, una facilidad con 2,000 camas y ventiladores. O sea, este es un problema de trasfondos muy, pero muy serio. Hay que ver este tema con bastante cuidado. Y el ánimo de esto no es, como usted lo decía, no es estar tirándole piedras a nadie, sino el tratar de ser lo más honestos como población, lo más honestos como comunidad en este caso. Y lo digo porque en medicina decimos hay que hablar en base a la evidencia. Lo digo con el mejor ejemplo, que es Corea del Sur. Corea del Sur es un ejemplo de país que hizo un control rápido y efectivo de la pandemia. Claro. ¿Qué hizo Corea del Sur? Además de todo lo que estamos haciendo nosotros como país, masificar las pruebas. Es decir, el dinero se invirtió en hacerle pruebas a la gente. Y si tú estabas positivo, te aislaba. Y ya no eras un vector. ¿Por qué países europeos y Estados Unidos? Porque yo oigo a mucha gente decir, somos campeones, somos superiores a Estados Unidos incluso y a los países europeos, porque tenemos menos contagiados y menos muertes. Estos países, los altos índices que reportan que tienen con la gran cantidad de exámenes que le hacen también a la gente. Claro. A más exámenes, más posibilidades que detectes gente con... Correcto, y que tomes medidas con esa persona, lo aísles y evites que contagie a otros. Si en el país solo le haces el examen a poquita gente, para decirlo con peras y manzanas, pues poquita gente te va a salir positiva y poquita gente en las estadísticas. Esto no significa que poca gente esté contagiada y lo ande esparciendo por ahí. Entonces, países como Corea del Sur masificaron las pruebas, se dieron cuenta que lo que hay que hacer es detectar el virus a las personas, ¿no? Y tratarlo con tiempo. Y ahí tenemos el éxito. Esa millonada que se invierte en estas pruebas valen la pena en una situación como esta. Pero el país ya demostró, por lo menos el Congreso ya le aprobó al presidente una buena cantidad de dinero, como para que en manos de buenos planificadores se tomen medidas como estas, por ejemplo, ¿verdad? Pero esos son esfuerzos sinceros, pues, y esfuerzos hechos en base a la experiencia de otros países que han salido bien librados de esto, y no necesariamente limitarnos a lo que estamos haciendo nosotros. Repito, esto no es una crítica a lo que estamos haciendo. Está bien lo que estamos haciendo, pero como decía el Señor Jesús, es menester hacer esto, dejar de hacer lo otro. Hay cosas que hay que hacer a la par. Y sobre todo, imitar lo que están haciendo los países que tuvieron éxito. Correcto, los casos de éxito en realidad. Creería que mientras más pruebas,
las estadísticas que manejamos serían distintas. No para alegrarme, porque parte de la sociedad que apoya incondicionalmente al gobierno dice, aquí pareciera que nos enfermemos más para que se vea mal el gobierno. No. No. Doctor, ya para cerrar esta conversación, que lastimosamente quisiéramos tener más tiempo, ¿verdad? Para poder ampliar más, y esperamos que dentro de lo posible en su agenda podamos tener una nueva conversación, doctor, porque es un tema que de verdad da para mucho hablar, y más en especial con un conocedor como su persona. ¿Cuál sería entonces su mensaje para nuestra sociedad, de ser posible, para las personas que están tomando también decisiones en el país? Sí, en primer lugar, que este es un problema universal, un problema particular ni de Estados Unidos ni de El Salvador. Afortunadamente, los comunicación advertido de esto y nos han hecho estar medianamente preparados. Nadie está preparado, ningún gobierno. Parte de las críticas que se hacen, tú eres testigo de eso, Andrés, al presidente Trump estaba jugando con esto, no le dio la seriedad posible y hoy la ciudadanía se lo reclama. Hoy está culpando a China y a la OMS, ¿no? Cada político tiene sus propias justificaciones. Pero es un problema común. Y eso, dentro de todo lo malo, es bueno porque la gente debe entender que solo solidarizándonos, solo pensando en el otro, es que podemos sacar el mundo adelante. A mí la parte de esto que me parece bastante rescatable como experiencia es que la gente entienda que todos somos vulnerables, ricos, pobres, jóvenes, viejos, gente de izquierda, derecha. Aquí no hay colores, aquí tenemos que remar o jalar la carreta juntos. Ese sentido de un bien común en el que todos tenemos que colaborar es la experiencia que me gusta de esto. Va para largo, la gente debe estar preparada porque esto, dicen, vamos a levantarla en tal fecha, cuando hay países como es el caso de Estados Unidos que ni siquiera han alcanzado su pico. ¿Cómo podemos estar hablando de cuándo vamos a levantar esta cuarentena? Y tercero, que es una responsabilidad personal, cuidar de nosotros y cuidar de los demás. Veo con tristeza que en El Salvador ha llegado al nivel de obligar a la gente que ya nos vamos a meter en temas legales, constitucionales y todo, pero debe ser una situación a la que no es necesario llegar si se hiciera conciencia. De ahí que solo vamos a remojar los temas de si fue oportuna la entrega de la manera que se hizo, porque este tema no solo es científico, es social, y su diseminación, su peligrosidad, sus tasas de morbilidad, o sea, de contagio y de mortalidad tiene mucho que ver con temas sociales. Por eso, para finalizar, los seres humanos debemos estar interesados también en los temas sociales, más allá si somos científicos, si somos economistas, si somos gobernantes o gobernados. Los temas sociales son esenciales y son los que nos van a tener preparados para este tipo de crisis que estamos pasando. Agradecerte, Andrés, agradecer a tu audiencia, y cuando quieras tenemos la oportunidad de hablar, estamos para atenderlo. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias nuevamente por este espacio, por compartir con nosotros sus valiosas opiniones, y como reitero, dejamos abierta ya la posibilidad de tener un nuevo encuentro acá para poder continuar hablando de estos temas que de verdad es muy urgente el poder estar informando de voces autorizadas a nuestra población de qué es lo que está pasando y a qué nos estamos enfrentando también. Feliz jornada, doctor. Muchos éxitos en lo profesional, gracias, a su familia también. Y de esta manera, gracias. Entonces, amigos y amigas, damos por finalización esta entrega de Un Café con Andrés, no sin antes invitarles a todos los que por primera ocasión nos sintonizan. Nos puede seguir en todas las redes sociales. Nos encuentra con el mismo nombre, Un Café con Andrés. Nos vemos el próximo viernes, 8 p.m. hora centro de los Estados Unidos, acá a través de estas plataformas digitales.